Bien, en este libro de números hemos visto, ¿no? Definitivamente se le conoce como números, aunque el nombre original no era números, ¿no? El nombre original en hebreo es Beb-Midbar, que significa en el desierto. Por eso que nosotros a este estudio lo llamamos crónica en el desierto, es decir, toda la narración que va a pasar o cómo es que Dios va a estar ministrando a su pueblo durante 39 años en el desierto, ¿no? Todo el libro abarca los 39 años en el desierto, ¿correcto? Entonces, pero algunos entendidos lo llamaron números a este libro tiempo después, debido a que en este libro encontramos dos censos. Justo el primer censo lo vemos en el capítulo 1, en el cual se hace un conteo, ¿no? De cada tribu, pero se hace un conteo en base a qué? A varones de guerra, ¿no? A varones de batalla, porque la intención era que Dios los había sacado de Egipto, estaban ahora en el desierto, en el monte Sinaí, y Dios está preparando, está organizando a su pueblo para introducirlos a la tierra prometida. Y esto no debería demorar más de 15 días, ¿no? Pero definitivamente también va a ser, la tierra prometida estaba poblada, ¿sí? Tenía habitantes, estaban, como decimos, estaban todos los feos, entonces, de alguna manera, Dios está organizando a su pueblo y no solamente va a hacer el conteo, sino que en el capítulo 2 vamos a ver que incluso les va a decir cómo deben de ellos de ubicarse y cómo es que ellos deben de marchar y qué bandera deben de llevar cada una de estas tribus. Entonces, Dios de alguna manera, no, cuando haga ingresar a su pueblo a la tierra prometida, no pretende hacerlo de una manera desordenada, como una turba ahí de invasores, no, sino va a tener todo un orden, ¿no? Y cuando Dios ordena algo es porque hay algo que aprender en medio de ese orden. Y justamente hoy, en este capítulo 2 vamos a ver el orden que va a seguir Dios, ¿no? Para poder llevarlos a la tierra prometida, ¿correcto? Entonces, de eso trata. El día de hoy, capítulo 2 vamos a ver la ubicación que tiene que tomar cada campamento que ya ha sido contado en el capítulo 1. Entonces, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, sabemos que ellos dos eran los líderes de alguna manera con quien Dios hablaba, ¿no? Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Es interesante, ¿no? Les va a decir de que cada tribu tiene que llevar una bandera, ¿no? Eh, una manera de identificarse, ¿no? Para que mantengan ese orden, dice, ¿no? Junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, ¿no? Entonces, por familias, ¿no? Por tribus. Ar Pero lo interesante está aquí, ¿no? Y podríamos decir el versículo clave de todo lo que vamos a ver en este capítulo, está aquí, dice, alrededor del tabernáculo de reunión. Dios va a poner un punto de referencia sobre el cual tiene que organizarse este pueblo con sus banderas, como familias o como tribus, para poder marchar hacia la tierra prometida. Y todo eso es teniendo como punto clave o punto de, eh, por así decirlo, como centro, el tabernáculo de reunión, ¿no? Dice, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán, es decir, morarán, y así también más adelante va a decir, marcharán. ¿Cuál va a ser el punto de referencia entonces? El tabernáculo. No es ninguna de las demás tribus, y por cierto, declaro que hay 13 tribus, ¿no? Tú dices, ¿por qué 13? Ya hemos visto en el capítulo 1 de que aunque eran 12, de José salen dos tribus, ¿no es cierto? Pero se contaron 12 tribus para la batalla y una tribu para que esté administrando en el tabernáculo, justo este tabernáculo que se va a encontrar en medio del pueblo, ¿no? Y todas las otras 12 tribus se van a organizar alrededor, ¿no? ¿Y cuáles eran las otras 12 tribus? Las tribus que iban de alguna manera, iban a ir a la batalla, ¿no? De quienes se ha contabilizado los varones de guerra, ¿correcto? Entonces, dice, todo es en torno al tabernáculo que estaría entonces en el centro. Ahora Dios va a comenzar a organizar las demás tribus de acuerdo a una cruz, se lo llaman algunos, o otros dicen un cuadrado, ¿no? Donde va a usar referencias este, oeste, sur y norte, teniendo como centro el tabernáculo, ¿no? Entonces, si tú dices, si hablamos de este, oeste, sur y norte, a lo que algunos llaman por así decirlo, ¿no? La cruz. Entonces, si son 12 tribus, vamos a ver que en el este va a haber tres tribus,
en el oeste 3 tribus, en el sur 3 tribus, en el norte 3 tribus, y 3 por 4, 4 puntos cardinales tendría que ser 12, más uno que va a estar en el medio, la tribu de Leví dentro del tabernáculo. Ahí están las 13 tribus, ¿no? Y interesante cómo es que Dios, en su sabiduría, incluso de la tribu de José, ha sacado 2, ¿no? De su hijo Efraín y de su otro hijo Manasés, ¿correcto? Entonces, y más adelante hay un hombre que se va a Balán, quizás algunos han escuchado, vamos a verlo en el libro de Números, capítulo 24, más adelante, pero él incluso se admiró de esta manera de distribuir de parte de Dios a su pueblo. Nos vamos a saltear solamente para leer cuál fue la admiración que tuvo este hombre Balán en Números capítulo 24, como está en el mismo libro, puede buscarlo. En el verso 5 y 6 dice, ya, en referencia a esta organización, mira lo que dice Balán. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Recordemos, dice, ¿no? Tus habitaciones, oh Israel. Dice, como arroyos están extendidas como un huerto junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, dice, ¿no? Entonces él comienza a describir, ¿no? Y sobre todo que en esa descripción de esa organización, cómo están sus habitaciones, sus campamentos de Israel, cuán hermosas son sus tiendas, cómo está distribuido, él hace referencia de que como aloes son plantados por Jehová. En otras palabras, está atribuyéndole que esta organización definitivamente proviene de Dios. No fue el ingenio de Moisés, tampoco de Aarón, que dijo, nos vamos a organizar de tal manera, ¿no? Quizás si hubiese sido el ingenio de ellos, la organización hubiese sido distinta. Dios lo va a organizar en forma de una cruz. Y tú ya irás pensando a qué apuntaba todo esto, ¿no? Donde en el centro va a estar su tabernáculo como que representa la presencia de Dios, ¿no? Entonces Dios es el que de alguna manera está organizando su pueblo de esta manera, ¿no? Tanto así que Balán se va a admirar, ¿no? De esta manera de organizarse. Por ahí alguien dijo, Dios es un Dios de orden y no un Dios desordenado, ¿correcto? Si hubiese dado quizás al ser humano la potestad de que él sea el que lo ordena, probablemente hubiese sido una chaufaina, o sea, no hubiese sido como Dios lo ha determinado aquí. Entonces vamos a ir leyendo del verso 3 al 9, vamos a ver el primer trío, por así decirlo, las primeras 3 tribus donde se van a encontrar ubicadas, ¿sí? Es muy interesante porque aquí vamos a encontrar encabezando a una tribu del cual va a venir el Mesías. ¿Cuál es esa tribu? La tribu de Judá, ¿no? A lo que algunos lo conocen como el león de Judá. Y vamos a ver algunos datos interesantes que apuntan a Cristo. Mira lo que dice 3, del 3 al 8 vamos a leer. Dice, estos acamparán, dice, al oriente. Al oriente para nosotros es el este, ¿correcto? ¿Sí? Estos acamparán al oriente, dice, al este. La bandera del campamento de dice, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, dice, su cuerpo de ejército con sus contados 74.600, del cual ya lo ha dicho en el capítulo 1 también, ¿no? Junto a él, es interesante, ¿eh? Pone a Judá como encabezando esas 3 tribus, y a lo de cuando hace referencia a las otras 2 tribus de Isaacar y de Zabulón, va a decir simplemente junto a quién, junto a Judá, ¿no? Entonces, ¿quién está encabezando este primer trío de tribus? Tritribus lo llaman algunos, es Judá, ¿correcto? Y Judá es el que va a llevar la bandera. Junto a él va a estar, dice el verso 5, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de sus hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, ¿no? Entonces dice, su cuerpo de ejército con sus contados 54.400, ¿no? Con su gente, en otras palabras, ¿no? Y dice, y la tribu de Zabulón, nuevamente, ¿junto a quién? A Judá, ¿no? Dice. Y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados 57.400. Entonces vemos que ellos se van a organizar hacia el oriente, que viene a ser hacia el este, ¿no? Aquí en el mundo occidente, nosotros, Latinoamérica, Norteamérica, entonces, siempre el ser humano se organiza teniendo como referencia el polo norte, polo sur. Pero para el pueblo hebreo, ellos se organizaban siempre teniendo en cuenta la salida del sol. ¿Y dónde está la salida del sol? El sol sale por el este o por el oriente también, ¿no? Entonces siempre ellos caminaban
o tenían como punto de referencia eso, ¿no? Para avanzar o para retroceder, siempre la salida del sol, ¿correcto? Eso lo veían como delante y detrás ellos veían la puesta del sol, mejor dicho. Lo contrario al oriente vendría a ser el occidente, ¿no? Entonces, en cambio nosotros siempre hablamos de, ¿no? De norte-sur, ¿no? Ese es nuestros puntos cardinales más conocidos, ¿no es cierto? Para ellos es el este y el oeste, o el oriente y el occidente, ¿no? Porque tenían como referencia el punto. Entonces Dios está permitiendo y está encabezando, o está permitiendo que encabece este primer tribu, a estas tres primeras tribus, a la tribu de Judá, ¿no? Él va a ser el primero, ¿no? Y es interesante porque Judá va a ser de alguna manera el que va a abrir el camino, porque van a avanzar en referencia siempre ellos hacia el oriente, ¿no? Entonces, Judá de alguna manera va a ser el que va a ir primero, ¿no? Abriendo paso. Y es interesante porque eh, más adelante, como te vuelvo a decir, se hace referencia de que el Mesías sale justamente de esta tribu, ¿no? De la tribu de Judá. Y cuando la Biblia hace referencia al Mesías, siempre el Mesías o a Jesucristo, en otras palabras, lo pone como el que va delante de nosotros, ¿no? Dice, puestos la mirada, dice, en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el que debe direccionar nuestra vida, o dar dirección a nuestra vida? Es Jesucristo. En este caso, lógicamente, esto todo es una sombra, ¿no? ¿Quién es el que daba dirección? De alguna manera, el que iba primero, el que iba delante del pueblo, era Judá, ¿no? De quien vendría el Mesías, ¿no? Entonces, cuando Apocalipsis capítulo 12, 7 hace referencia al Mesías, dice que él va delante de los ejércitos celestiales, ¿no? Cuando Josué 5, 14 también hace referencia a una teofanía en cuanto a Jesucristo, dice, el príncipe del ejército del Señor, dice, va delante, ¿no? Entonces, el libro de Hebreos también dice que él va delante de nuestra salvación, ¿no? Él es el que abrió la brecha. Entonces, es interesante que como tribu incluso de donde vendría el Mesías, es el que iba a ir de alguna manera delante, ¿no? Y Dios le da ese privilegio, por así decirlo, pero este privilegio está apuntando a Jesucristo, ¿correcto? No es que Judá tenía algo especial, no. Dios sí le había dado una promesa, una profecía en el libro de Génesis a Judá, ¿no? Que de él iba a salir Siloé, que vendría a ser el Mesías, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes iban a acompañar a Judá? En la tribu de Isaacar y Zabulón, ¿no? Pero ¿quién iba a llevar el estandarte, la bandera? ¿Saben quién es? Judá. Y por tradición, no lo dice la Biblia, por tradición judía, se dice que la bandera que de pronto llevaba, o el estandarte que llevaba la tribu de Judá con sus dos acompañantes que vendrían a ser Isaacar y Zabulón, ¿sabes qué? ¿Cuál es la bandera? ¿Sabes qué figura llevaba? Un león. De ahí viene muchas veces también el león de Judá, ¿no? Entonces es el león el que de alguna manera iba a representarlo, ¿no? Entonces es interesante. Y el verso 9, mira lo que dice. Todos los contados en el campamento de Judá, o sea, cuando dice todos los contados, nos va a dar un número que vendría a ser la suma de las tres tribus, porque dice, todos los contados en el campamento de Judá, es decir, este campamento de Judá albergaba ¿cuántas tribus? Tres tribus, ¿no? Isaacar, Zabulón y Judá mismo, dice. 186.400 por sus ejércitos marcharán delante de la cuenta. Entonces, Dios los está organizando para la batalla, para que avancen en ese orden, no solamente para que habiten, no solamente para que acampen, sino para que marchen en ese orden. ¿Y cuántos dice serían en total estas tres tribus? 186.400. Corroboras en tu casa con tu calculadora y te va a salir el número exacto, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a hablar de otras tres tribus que estarían al sur, ¿correcto? Y eso lo vemos del verso 10 al 15, mira lo que dice. La bandera del campamento de Rubén, Rubén era el hijo mayor de Jacob, ¿sí? Entonces esta es la tribu de Rubén, dice, estará al sur, es decir, ahí va a ser uno de los brazos, por así decirlo, ¿no? Estará al sur por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Rubén, dice, Elisur, hijo de Sedeur, dice, su cuerpo de ejército con sus contados 46.500. Pues ahí está la tribu de Rubén con sus 46.500. Acamparán junto a él, nuevamente usa a la hora la tribu de Rubén como referencia, ¿no? Dice, acamparán junto a él, dice, la tribu de Simeón y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, ¿no? Su cuerpo de ejército con sus contados 59.300
Y la tribu de Gad es el que estaría acompañando también al campamento de Rubén, dice. Y el jefe de los hijos de Gad, dice Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados 45.650. Entonces, a este trío o a este grupo, a estas tres tribus, se le va a llamar el campamento de Rubén, ¿correcto? ¿Quién estaría al sur de quién? Al sur del centro que vendría a ser el tabernáculo, ¿no? Entonces, Judá, el campamento de Judá que alberga tres tribus, está al oriente. El campamento de Rubén que alberga otras tres tribus está ahora al sur, ¿no? Teniendo como referencia el tabernáculo. Entonces, ahora, estas tres tribus van a llevar ahora otro estandarte, otra bandera, ¿ya? La bandera de Rubén, por así decirlo, ¿no? ¿Y sabes cuál es la imagen de la bandera de Rubén que ellos llevaban? Es la de un hombre, ¿correcto? Eso es por tradición judía, es la de un hombre la que llevaban la imagen de Rubén, ¿no? Entonces, ahora mírenlo cómo lo resume el verso 16, dice, todos los contados en el campamento de Rubén, ya solamente menciona el campamento de Rubén, ya no menciona a Simeón, ya no menciona, ¿no? Entonces, a los anteriores, ¿no? Tampoco menciona a Gad, simplemente el campamento de Rubén, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces que en el campamento de Rubén en total, ¿cuántos habría? Dice 151.450. Por sus ejércitos marcharán los segundos, ¿no? Entonces son los que van a ir ahora al lado sur, ¿no? Del tabernáculo. Serían estos 151.450 personas, ¿no? Con una bandera. Y te vuelvo a repetir, ¿cuál sería la bandera que ellos llevarían? Dice la tradición judía que era la de un hombre. Entonces, ¿qué tiene que ver las imágenes, no? León, hombre, más adelante vamos a verlo, ¿correcto? Verso 17 ahora. El verso 17 lo vamos a leer solo, porque es interesante. A diferencia de los dos anteriores, mira lo que dice. Luego irá el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión, ¿dónde debería ir? Al centro, ya lo ha dicho al inicio, ¿no? Porque ese iba a ir al centro y todas las demás tribus alrededor. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas. Ya habíamos aclarado en el capítulo 1 que los levitas no fueron contados como hombres de guerra o hombres de batalla, sino hombres que iban a estar sirviendo, ministrando en el tabernáculo, ¿no? Entonces aquí también vemos que ellos iban a estar acampando bien cerca al tabernáculo, alrededor del tabernáculo y algunos dentro del tabernáculo. Mira, dice, con el campamento de los levitas en medio de los campamentos. ¿De qué campamentos? De los otros campamentos, ¿no? Del campamento de Judá, del campamento de Rubén y de los dos campamentos que vamos a leer después. En medio de ellos, mejor dicho, en medio de la cruz, se encontraba el tabernáculo con el campamento de los levitas, ¿no? Dice, así marcharán cada uno junto a su bandera, ¿no? Es interesante, entonces, aquí va a ir la tribu de Leví, ¿no? Es interesante, ¿correcto? Eh, Aquí vemos una figura bien interesante. Ya hemos visto cuando Dios habló, por ejemplo, Dios en todo momento cuando saca a su pueblo, primero se le presenta a Moisés en una zarza ardiente. Eso nos acordamos del libro de Éxodo. Una vez que sacó a su pueblo en una zarza ardiente, luego vemos de que Dios se le presenta en el monte Sinaí, ¿no? Le dice, les ha traído en pos de él, ¿no? Luego les dice que construyan un tabernáculo, ¿no es cierto? Pero antes de que construyan un tabernáculo, Dios también se le presentó a Moisés en su propio campamento que tenía Moisés, que lo sacó fuera del campamento, ¿no? En su propia tienda. Y vemos cómo es que Dios se va acercando de alguna manera, primero en una zarza, luego en el monte Sinaí, luego en el campamento de Moisés, luego una vez erguido, una vez levantado el tabernáculo, ahora va a estar en medio del tabernáculo y ahora va a ubicar el tabernáculo en medio de todos los campamentos, ¿no? Entonces dices, vemos como que Dios, su presencia cada vez va acercándose, valga por así decirlo, de manera progresiva, ¿no? Y no solo eso, cuando hablamos de la presencia de Dios, cuando llega a su consumación, podríamos decir ya en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, cuando leemos Juan capítulo 1, donde dice que el verbo se hizo carne y vino a morar entre nosotros, esa palabra morar es como decir tabernaculizó, es decir, vino y habitó entre nosotros. ¿Y quién es? Jesús, ¿no? Estuvo por 33 años aquí en la tierra, ¿correcto? Una vez que Él se va,
envía a su Santo Espíritu que ahora viene a morar en la vida de los creyentes. Pero hasta ahí todo, tú dices, pero no lo puedo ver a Dios, ¿no? O sea, pero vemos que ha sido progresivo, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Vendrá otro que les conviene, ¿no? Les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro, porque Jesús de alguna manera ciertamente era 100% Dios y 100% hombre, pero él se había despojado de sus atributos divinos y no necesariamente cuando Jesús estaba como hombre era omnipresente, no estaba en todo lugar, bien estaba en la barca o bien estaba con sus discípulos, pero no estaba en todo lugar. El Espíritu sí está habitando en el corazón de todo creyente. Pero sabes, el libro de Apocalipsis, cuando leíamos justamente el día sábado, ¿no? Hablábamos de la nueva Jerusalén, ¿no? Donde su presencia misma estará habitando con qué? Con todo su pueblo, con nosotros, donde no necesitaremos un tabernáculo, donde no necesitaremos un templo físico, sino que su presencia misma estará habitando contigo y conmigo. Y a eso es lo que Jesús ha dicho, voy a ir a probar, a preparar morada. Morada, justamente voy a ir a preparar un tabernáculo, voy a preparar una habitación, un lugar donde como cristianos tenemos la esperanza en el que vamos a estar en su presencia por la eternidad, donde no habrá más sacrificio, no habrá lloro. Entonces, vemos cómo es que Dios desde el Antiguo Testamento siempre tuvo ese propósito de estar en medio de su pueblo. Pero ciertamente el pecado del ser humano hace que esa realidad de alguna manera no se llegue a consumar del todo, pero va a llegar un momento donde ya no habrá pecado, donde estaremos en su presencia misma. Mientras tanto, estamos en ese proceso de santificación. Mientras tanto, podemos cultivar esa comunión con Dios, entendiendo que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y no contristándolo. Para ellos, este hecho de que el tabernáculo esté en medio con la tribu de Leví, wow, qué privilegiados. Pero también podríamos decir, qué privilegiados las 12 tribus de por sí, porque estaban con la presencia misma de Dios. Pero yo digo, qué privilegiados los cristianos, tú y yo, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, en el centro de nuestro corazón. La pregunta es, ¿lo estamos poniendo en el trono de nuestro corazón? ¿O simplemente sabemos que está, pero bueno, hemos llegado a, a un punto en el que no consideramos realmente eso de que está habitando en nosotros, de que está dentro de nosotros? No consideramos, lo digo en el sentido de que no sé si te ha pasado, pero a nosotros nos pasaba, y te voy a contar una incidencia, ¿no? Cuando éramos niños y nuestros abuelos, tíos, de pronto cuando yo vivía en la sierra, llegaban después de tiempo, después de 2 años, 3 años, era chévere pasar tiempo con ellos, ¿no? Pero si de pronto ya se quedaban a vivir con nosotros, ponte, porque sus vacaciones eran largas, 1 mes, 2 meses, como que ya no lo disfrutabas tanto, ¿no? Porque como cuando de pronto esporádicamente nos visitaban por 3 días, hasta los extrañabas. No sé si te ha pasado, ¿no? Ya en la convivencia como que de pronto también, bueno, siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces como que te acostumbras y de pronto como que no valoras la presencia hasta que esa persona familiar, como fuese, se vaya, ¿no es cierto? Lo mismo muchas veces, a veces nos pasa con esta realidad del Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Se ha vuelto tan común, tan cotidiano, tan a diario, que muchas veces ya no oramos. Sabemos que está ahí, no me va a abandonar. Muchas veces ya no le hablamos. Pongamos otro ejemplo. 2 personas recién enamoradas, anhelan pasar tiempo juntos. Me acuerdo que cuando me iba a despedir de mi esposa, bueno, que aquel entonces era mi enamorada, Sofía, no me quería soltar y era ya las 11 de la noche, vivía en Pachacute, y en San Martín, ¿no? Oye, ya son 10 minutos más, ¿no? Y estábamos conversando ahí, oye, 10 minutos más y yo veía a Pati mirando ahí por su ventana, ¿no? Entonces conversábamos, ¿no? Ahí conversábamos en la puerta de su casa y al final me venía en el moradito, en el último moradito ahí trepado y durmiendo, ¿no? Pero y ahora tenemos las 24 horas juntos, ¿no? Entonces, y como que se dice siempre, ¿no? No permitamos de que esos detalles se pierdan, ¿no? Porque lo cotidiano, el saber que siempre vamos a estar juntos, las cosas, el trajín, la actividad, el cuidado de los hijos, puede resquebrajar eso, ¿no es cierto? Y eso es cierto. Lo mismo ocurre muchas veces en nuestra relación con Dios. Cuando recién le entregamos nuestra vida a Cristo, queremos orar todos los días, queremos estar en la iglesia siempre, porque no hay culto todos los días, queremos leer nuestra Biblia, y de pronto, como dice la carta a los Efesios, o la carta de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, mejor dicho,
¿Dónde has dejado tu primer amor? Nos olvidamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí diciendo 6 de la mañana, antes venías a orar, y ahora son las 11 de la mañana, ni te has acordado. Pero el Facebook muchas veces no nos hemos acordado, no nos hemos olvidado, del WhatsApp tampoco, pero de Dios muchas veces nos hemos olvidado. ¿Sí o no? ¿Ha pasado? Ha pasado. ¿No es lo ideal? No es lo ideal. No debe de ser así. Pero eso digo, ellos tuvieron el privilegio de tener el tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios en medio de todo el campamento. Nosotros tenemos un mayor privilegio de tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en cuanto a nuestra relación y en cuanto a esa realidad? ¿Estamos dando su lugar? ¿Estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo? ¿O simplemente, bueno, pues ahí está, no me va a dejar? Cuando David cayó en pecado, ¿no? Cuando David cayó en pecado, al inicio no quiso reconocer su pecado, pero cuando él reconoce su pecado, cuando digo David, me refiero al rey David de la Biblia, no voy a poner otro nombre, ¿no? Entonces, cuando cayó en pecado, y al principio no quiso reconocer, pero cuando él reconoce, el Salmo 51 es claro, ¿no? David se da cuenta que este pecado incluso había resquebrajado su comunión con Dios, su dependencia de Dios, esa dependencia, ese amor, esa lealtad que él le tuvo en sus principios, en sus inicios, cuando de pronto derrotó a Goliat, ¿no? Que decía, ¿por qué has ofendido a mi Dios, ¿no? Al Dios de Israel, en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo y te derroto. Ahí David estaba pero empilado en su comunión con Dios, tanto así que decía, yo lo voy a defender. Y como que se animó a tumbar al gigante, ¿no? Pero cuando yo era rey, dice, le dio la pereza de ir a la batalla, a pesar de que era tiempos en el que los reyes iban a batalla. Él simplemente le dio la pereza y se dio el lujo de decir, así Dios diga que es tiempo de ir a batalla, no voy a ir. Su comunión había sido resquebrajada. Se enredó en pecado de adulterio, luego se convirtió en un asesino intelectual de uno de sus generales, Usías, y luego cuando fue confrontado todavía él estaba ahí como que con él no era, ¿no? Cuando Natán lo confronta, él está como que con él no es. Eso es lo que hace el pecado, pues estaba totalmente desligado, ¿no? De Dios, de lo que antes era sensible, que cuando tocaba su arpa incluso el espíritu que atormentaba a Saúl se iba, ¿no? Entonces, pero ahora este cantor de cantores estaba frío, como en algún momento hemos estado. Pero cuando David se arrepiente, él se da cuenta que justamente la falta no era contra Usías, la falta no era contra Betsabé, que la falta había sido contra Dios. Por eso que el Salmo 51 dice, contra ti he pecado. En otras palabras, he descuidado mi comunión. Te, 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 te he tenido en poco. No he tenido temor de ti, no te he considerado en mis decisiones, no te he sido leal, ¿no? Te he sido desobediente. Por eso que le dice, contra ti he pecado, porque entendía que lo primero que se había desligado en él era su comunión con Dios y luego todo lo demás fue simplemente consecuencia. Por eso que en ese mismo Salmo 51 él dice, ¿no? Claramente dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que de alguna manera él estaba desconectado. Muchas veces nos encontramos con él, no consideramos el Santo Espíritu de Dios en nuestra vida y nos pachangueamos conforme a los deseos de nuestro corazón. Pero cuando una persona realmente se arrepiente, una de las cosas por las que tiene que volver, arrepentirse es volver a Dios. Es interesante. Arrepentirse no es solamente dejar de hacer lo malo. Arrepentirse es saber que he estado caminando en contra de Dios y que ahora necesito volver a Dios, volver a entablar esa comunión estrecha con Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? No, muchas veces. Pero la solución es volver a Dios, volver a entablar una comunión, entender que tenemos ese privilegio, no ganado, sino ese privilegio otorgado por su gracia de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cultivemos una relación, valoremos. Entonces yo me admiro cuando ellos, del pueblo de Israel, decir, tuvieron el lujo de tener la presencia misma de Dios, pero nosotros tenemos un mayor lujo de tenerlo siempre. Amén. Volviendo al texto, la verdad no estaba dentro de mis apuntes todo lo que te he dicho, pero volviendo al texto,
dice, ¿no? Entonces, una vez que ya se estableció la tribu de Leví en medio, con el tabernáculo, mira lo que dice el verso 18 al 24. Va a hablar de otras 3 tribus más, ¿no? Ahora dice, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Entonces, ya hemos hablado del oriente, hemos hablado del sur, ahora estamos hablando ya del occidente, ¿no? O también conocido por nosotros como el oeste. Dice, la bandera del campamento de Efraín. ¿Quién era Efraín? Uno de los hijos de José, ¿no? Dice, por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, dice, su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. Junto a él lo van a acompañar 2 tribus más. Su hermano, dice, la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés es Gamaliel, hijo de Pedasur. Su cuerpo de ejército con sus contados 32.222, dice. Y la tribu de Benjamín, ¿no? El hermano menor de José, ¿se acuerdan? Y la tribu de Benjamín dice, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, dice. Y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Entonces aquí vemos otro trío, ¿no? El trío de Efraín, Manasés y Benjamín, ¿no? Podríamos decir los 3 menores. Benjamín era el menor, pero los otros 2 prácticamente eran sus sobrinos, ¿no? Hijos de José, los más. Ellos van a ir, dice, al oeste, ¿no? O al occidente, como querramos llamarlo. Entonces, y ellos también van a tener una bandera, ¿no? Al cual ahora se va a conocer como la bandera de Efraín, porque va a ser del campamento de Efraín. Mira lo que dice el verso 24. Todos los contados en el campamento de Efraín, ¿no? Entonces, ellos también van a tener una bandera, tal como decía el verso 18, la bandera del campamento de Efraín, ¿no? Entonces va a ser el que representa. ¿Y sabes cuál era el símbolo de esta bandera? Era un becerro, ¿correcto? Era un becerro. Entonces, el símbolo de este campamento de Efraín, que alberga 3 tribus, a la de Manasés y a la de Benjamín, vendría a ser un becerro, ¿no? Entonces, vamos viendo 3 figuras, un león, un hombre y un becerro, ¿no? Entonces, verso 24 resume cuántos eran. Dice, todos los contados en el campamento de Efraín, 108.100 por sus ejércitos, irán los terceros, dice, ¿no? Entonces ellos eran los terceros, ¿correcto? Finalmente nos vamos a ver ahora del verso 25 al 30, el último grupo, ¿no? El último trío. Dice. La bandera del campamento de Dan está al norte. Entonces ahora dicen del campamento de Dan. Entonces ya no se va a hablar de 3 tribus, sino solamente el campamento de Dan, que va a albergar 3 tribus, ¿no? Dice. Por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Aiezer, hijo de Amisadai, dice, su cuerpo de ejército con sus contados 72.700. Dice, junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, dice. Su cuerpo de ejército con sus contados 41.500. Y la tribu de Neftalí, ¿no? Dice la otra tribu, dice. Y el jefe de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán, dice. Su cuerpo de ejércitos con sus contados 53.400, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver entonces al norte 3 tribus. Dan, ¿no? Aser y Neftalí, ¿no? Pero ahora ellos van a tomar el nombre del campamento de Dan y van a tener la bandera de Dan. ¿Y cuál era el símbolo de la bandera de Dan según la tradición judía? Era un águila. Entonces vemos 4 figuras aquí, ¿no? Un león, un hombre, un becerro y un águila, ¿no? Es interesante. Y se formó prácticamente los 4 grupos y en medio a los levitas en el tabernáculo y se formó una cruz, ¿no? Entonces es una cruz, estamos hablando miles de años antes, 1000 y tantos años antes a la cruz de Cristo, ¿no? Pero vemos este orden de alguna manera que iban a llevar ellos para ingresar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, quizás nunca habíamos notado ese detalle, pero así es la Biblia, ¿no? Entonces, todo el Levítico también va a estar lleno de muchas figuras de Cristo, ¿no? Que apuntan a Cristo. Y no solo eso, ahorita vamos a seguir viendo, mira, el verso 31 dice, todos los contados en el campamento de Dan, dice, 157.600 irán los últimos, dice, tras sus banderas, ¿no? Entonces, resume de esa bandera, ¿no? Ahora, el verso 32 es un resumen prácticamente del capítulo 1 y el capítulo 2, dice, estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, es decir, según sus tribus. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, son, dice,
600, 3.550. Pero recuerda, no es que son toda la población, son los varones de batalla, ¿no? Y cada uno de ellos representa como que una cabeza de familia, ¿no? Entonces, por eso que se dice, si multiplicamos mínimamente esto por 4, una esposa y 2 hijos, pasan los 2 millones de habitantes, ¿no? Pudo haber sido más, porque aquel entonces no tenían 2 hijitos, como hoy en día, ¿no? Uno hace planificación familiar, ¿no? Aquel entonces tenían muchos hijos más, pero mínimamente vendrían a ser en total más de 2 millones de habitantes que salieron de Egipto, ¿no? Y que estaban listos para ingresar a la tierra prometida. La pregunta es, ¿estos 2 millones y tanto de personas ingresarán a la tierra prometida? El libro de Números nos va a decir que no. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía. No por la falta de organización, porque Dios los está organizando, sino por la necedad del pueblo, ¿no? Por la incredulidad del pueblo, tal como lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Porque lo que oyeron de Dios no lo acompañaron de fe. Hasta aquí todo bien, están siendo obedientes. Más adelante, por el capítulo 11, vamos a ver cómo es que todo esto se torna en desobediencia, ¿no? Justo cuando ya están a punto de ingresar, cómo es que vienen los espías y ellos, todo esta organización se desarma y comienzan a vivir conforme al temor que representa el corazón del ser humano. Van a decir, no, para esto nos ha traído, ¿por qué? Se van a olvidar de todo esto. No, eso es necedad, porque oyeron, pero no creyeron. Su oír no fue acompañado de fe. Y cuando la Biblia dice que su oír no fue acompañado de fe, es de que su oír no fue acompañado de obediencia, ¿no? Entonces, hasta aquí, hasta este punto, todo bien, ¿correcto? Entonces dice, verso 33, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Hasta ese punto todo bien, ¿no? Todo bien. Fueron obedientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de manera de aplicación a grandes rasgos? Lo primero que vamos a ver es de que Dios es un Dios de orden. O sea, Dios es un Dios de orden y para poder ingresar a su pueblo a la tierra prometida, Él requiere un orden. Y Él mismo lo ordenó. ¿Acaso no hace lo mismo con nuestra vida? Hace lo mismo. Nos ha salvado no para seguir siendo el mismo desordenado de antes. Y cuando yo digo desordenado, lo digo con cariño, ¿no? Porque cuando decimos que hemos tenido una vida desordenada, sabemos a qué nos referimos, ¿no? O sea, hemos tenido una vida desordenada, ¿no? Tú y yo, de alguna manera, nos dejábamos llevar por el impulso, por el corazón, por la tradición, por los amigos, y esa es una vida desordenada. Pero cuando Dios nos rescata y nos trae en pos de Él y nos está llevando a su presencia, esa presencia que la esperamos con esperanza, ¿no? De estar en algún momento. Como decíamos en el libro de Apocalipsis, dice que nos va a presentar como su esposa, su novia, sin mancha. Y para eso necesita ordenar nuestra vida. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos para que Dios ordene nuestra vida? Él está siendo el centro, su presencia, así como aquí es representada en el tabernáculo, era el centro de este orden, el pueblo, para que se organice. Dios está siendo el centro de nuestra vida. No hay manera de organizar nuestra vida a la manera de Dios si Él no es el centro de nuestra vida. Él no puede estar a un costado, ni al lado, ni atrás, ni delante. Tiene que estar al centro. Tú has escuchado quizás innumerables veces esta frase en el Nuevo Testamento, en Cristo. Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. Y así encontramos frases donde dice, en Cristo. ¿Tú has escuchado eso, no? Y cuando esta palabra en Cristo, quizás para nosotros, eh, como que llega un poco, por así decir, desvalorado en su significado original. En Cristo significa dentro de Cristo. ¿Me dejo entender? Imaginemos que Cristo es un león, pero es una persona. Una cosa es que la persona esté debajo del león, está cubriéndose el sol. Otra cosa es que tenga el león abrazado con su amigo. Otra cosa es que vaya detrás del león, cogiendo su cola. Otra cosa es que vaya adelante huyendo quizás del león. Otra cosa es que vaya montado encima del león. Pero ¿sabes qué? Otra cosa es ir
dentro del vientre del león. Eso es estar en Cristo, estar sumergido en Cristo. Y al mismo tiempo que Cristo esté dentro de nosotros. ¿Has escuchado cuando decimos, tengo a Cristo en mi corazón? Pero también has escuchado decir, le he entregado a Cristo mi vida. Eso habla de una comunión perfecta. ¿Realmente Cristo estará así con nosotros? ¿Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros? ¿O simplemente lo tenemos como un buen amigo o como un buen Salvador, pero no como nuestro Señor? Si realmente somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, tenemos que tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Para cualquier decisión de familia, de trabajo, de criar a los hijos, de emprender un negocio, debemos de considerar a Dios, a Cristo, en nuestros planes o amoldar nuestros planes a sus planes. Muchas veces tomamos decisiones conforme como el mundo lo pinta, conforme a los anhelos de nuestro corazón, y luego queremos que Dios bendiga esa decisión. ¿Te ha pasado alguna vez? Tomamos la decisión así a la locura, ¿no? Y después decimos, Dios bendice este negocio, Dios bendice este trabajo, y queremos que Dios bendiga algo que quizás no necesariamente está de acuerdo a lo que Él quería para nosotros, ¿no? Entonces, cuando ahora como cristianos deberíamos pensar distinto, ¿no? Señor, ¿es de ti esta decisión que quiero tomar? Señor, me quiero cambiar de trabajo, ¿está de acuerdo a tus planes? Señor, quiero emprender esto, ¿está bien? Señor, te encomiendo a mis hijos, la manera como criarlos, ayúdame, guíame. Entonces va a haber bendición. Pero Dios no es un genio de la lámpara mágica que va a ir bendiciendo todo lo que nosotros hagamos. Como muchas veces se predica por ahí, no, tú decláralo en el nombre de Jesús. O sea, voy a declarar algo que a mí me parece, y si no es de Dios, ¿qué hago declarando cosas que no son de Dios? Es distinto encomendar cada una de nuestras decisiones a Dios. Eso es vivir conforme al orden de Dios. Aquí el ser humano no intervino en nada más que en obedecer, ¿sí o no? ¿Quién fue el que dio las pautas cómo organizarse? Fue Dios. El pueblo lo único que tuvo que hacer Moisés, Aarón, es hacer que el pueblo obedezca y se organice de esta manera. Ahora, cuando Dios ordena algo, definitivamente que su sabiduría va a ser mayor que la nuestra. No creo que pueda haber una mejor manera de organizar este pueblo, a estos casi más de 2 millones de personas, a la manera como Dios lo organizó. Y quizás entre ellos decían, pero ¿por qué él va a ir primero? ¿Por qué yo atrás? ¿Por qué yo quiero ir en el centro? ¿Y por qué los levitas? Lo que hizo el pueblo simplemente fue obedecer. Entonces, cuando de pronto Dios comienza a ordenar nuestra vida, y a veces no entendemos, ¿no es cierto? A veces como que no nos cuadra cuando Dios comienza a hablar nuestra vida para tomar ciertas decisiones, ¿sabes qué? Créeme, no siempre lo vas a entender todo, pero más adelante definitivamente que vas a concluir y vas a decir, ciertamente, gracias que, gracias a Dios vas a decir que le hice caso. Él tenía razón. Hace poco nos está visitando un amigo misionero, algunos quizás lo han visto ahora en la campaña médica que se está realizando. Normalmente ellos tenían una manera de trabajar con un grupo, cómo trabajaban, pero esta vez se les ha visto frustrado muchas situaciones, por ejemplo, de cómo ellos trabajaban. Tanto así que de pronto Dios les ha permitido poner la mirada por la zona donde nosotros estamos, y así han llegado a nuestra iglesia. Y una de las cosas que él no comprendía al principio cuando Dios le va cerrando puertas en su ministerio o va haciendo ciertos cambios, una cosa es, y sentía frustración, así como Pablo en algún momento el Espíritu Santo le dijo, no vayas a la región de Galacia, a quien Pablo los amaba mucho, y los cambió hacia Macedonia. Igual este amigo como que no comprendía. Y ahora cuando de pronto ve lo que Dios está haciendo en esta zona de Naranjos y comienza a ver un poco más de que hay iglesias que realmente sirven a Dios, ahora como que está concluyendo diciendo ciertamente Dios es más sabio que yo, ¿no? Porque sus planes pueden ser unos, pero Dios los cambió. Y de pronto hay personas que están siendo bendecidas en estos días con estas campañas médicas, ¿no? No solamente por la medicina, sino incluso con palabra de Dios. Incluso nuestros niños hoy día han sido bendecidos. Entonces, y yo mismo digo, ¿no? ¿Cómo es Dios? En su sabiduría, dejémonos ordenar por Dios, pues digo.
No podemos pretender ser más sabios que Dios. No, a mí qué me va a enseñar, eso no tiene nada que ver con la Biblia, dicen algunos cuando van a tomar ciertas decisiones, ¿no? No, que, o sea, y más todavía cuando somos mayores, quizás cuando cada vez nos acercamos más a los 60, 70 años, a ver, trata de ordenar la vida de una persona de 60 años, tercazo, ¿no? Terco, ¿no? Pero todos de alguna manera estamos dirigidos hacia allá, ¿no? Y como que pretendemos decir, el jovencito sí necesita ordenar su vida. La pregunta es, que diría yo, ¿solo el jovencito o todos? Todos. Necesitamos ordenar nuestra vida conforme a la sabiduría de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde encuentro la sabiduría de Dios? En su palabra. Todos. No puede haber alguien, ni Pablo, no puede haber alguien, así tenga 80 años, y diga, no, yo sí ya sé cómo guiar mi vida, no necesito de la Biblia. No, todos necesitamos rendirnos al orden de Dios, ¿no? Entonces, es interesante. Lo otro interesante que vemos aquí, que todo el orden fue en torno a qué? A su presencia, ¿no? Que estaba en el centro. De eso también hemos hablado ya. Siempre que ordenes tu vida, siempre tenga en cuenta a Dios, Él como prioridad, que Él esté al centro de tu corazón. Eso debe ser uno de los factores cuando tú determinas optar por un trabajo, por una relación, por un negocio. Siempre pon eso en la balanza, decir, no, esto que estoy pensando decidir laboralmente, familiarmente o como relación, va a ayudar a que mi comunión, a que Dios siga siendo el centro de mi corazón, o simplemente va a ser un estorbo. Si va a ser un estorbo, así te guste, así parezca exitoso esa decisión, así parezca tentador, no lo tomes. Si va a resquebrajar tu comunión con Dios y lo va a sacar del centro de tu vida, deséchalo. Propuestas vamos a recibir en todo sentido, en cada área, pero siempre que es el principio sea eso, ¿no? Esto que voy a decidir va a afianzar mi comunión con Dios, lo va a mantener al centro de mi vida o lo va a sacar o me va a desviar. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás que dice, añadidura. El gran error del ser humano es buscar añadidura, 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 y nos olvidamos de buscar al Dios, la justicia de Dios, vivir según su reino, según sus principios, ¿no? Entonces, y lo último que quería digo, comentarte ya parezco vendedor, quería comentarte era, busca ahí en tu Biblia Apocalipsis capítulo 4, verso 7. Vamos a ver un punto bien interesante. Apocalipsis capítulo 4, verso 27. Si lo tiene, verso 7, disculpe, ¿ya? Aquí es cuando de pronto Juan está viendo está en torno a la presencia de Dios viendo un ser viviente. Viendo un ser viviente. Recordemos que es una visión la que ve Juan, ¿no? Y él es como así lo manifiesta, ¿no? Estamos todos en Apocalipsis capítulo 4, verso 7. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, y el primer ser viviente era semejante, ¿qué dice? A un león. Y el segundo era semejante a un becerro. Y el tercero tenía rostro de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volante. En algún momento estudiaremos todo el capítulo 4, pero te adelanto, esto es en torno a la presencia de Dios. Es como Juan describe la presencia de Dios bajo estos seres que definitivamente apuntaban a Cristo, el Mesías. No son las mismas banderas que llevaba el pueblo dividida en 4 campamentos: león, hombre, becerro, águila. Entonces, definitivamente que esta organización que ellos tuvieron en el libro de Números apuntaba al Señor de señores, a Jesucristo. Por eso decimos que toda la Biblia está llena de Jesucristo. Eso no es coincidencia, como decía el pastor misionero John Bonner, eso es diosidencia. Diosidencia quiere decir, eso es de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias porque ciertamente tú eres sabio y nos muestras, Señor, a través de este libro, Señor, incluso a través de esta organización, Señor, cómo tú los ubicaste, Señor, nos muestra, Señor, que no puede haber nada organizado si tú no eres el centro, Señor. Nada puede estar organizado a tu manera para, para, para el cumplimiento de tus propósitos si tú no estás en el centro, Señor. ¿Cuánta razón dice el Salmo, Señor? Que si tú no edificares la casa, en vano trabajan las que le edifican, Señor.
Ayúdanos a edificar nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras familias, a nuestros hijos y todo lo que hagamos, Señor, teniéndote a ti como el centro de nuestro corazón, porque tú eres mucho más sabio que nosotros, Señor. Ayúdanos a someternos al orden que tú nos das en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén. Amén.